Bienvenidos todos nosotros aquí a este entrenamiento que estamos teniendo acerca de cómo tú puedes realmente ser un buen líder en la escuela sabática, en aventureros y en conquistadores. Y nosotros vamos a llevar un tema hoy día importante: ¿entretienes, cuidas o enseñas? ¿Cierto? A los niños, ¿no es cierto? A los niños en la escuela sabática, en aventureros, en conquistadores, ¿cuál es tu labor que tú realizas? El título es ¿entretienes, cuidas o enseñas? Cuando tú estás enseñando a los niños, tú estás dibujando una nueva experiencia que ellos van a tener en sus vidas con Jesús. Por eso es que el cuadro de un pintor que está pintando una figura acerca de Jesús, lo está pintando porque es lo que nosotros hacemos cuando estamos enseñando a los niños. Dice el pensamiento: el orden del servicio puede ser perfecto, el equipo todo lo que se pueda desear, pero si los niños y los jóvenes no son atraídos a Cristo, la escuela, el club de aventureros, el club de los conquistadores, la semana de oración, tu culto familiar, tu culto personal, tu conferencia para niños o para menores o el día del aventurero, es un fracaso. Así Elena de Juárez lo dice en el libro Consejos sobre la escuela sabática, en la página 61. Ella especifica claramente que tú puedes tener todo bien organizado. Tú puedes tener los maestros, los materiales, las crayolas, los crafts, tú puedes tener los cantos, puedes tener las mejores sillas, la mejor decoración que puede haber en un aula. Tú puedes tener todo eso, pero si los niños no son llevados a Cristo, entonces la escuela es un fracaso. Mira lo importante que es que no son las cosas que tenemos, sino son los objetivos y las metas que tenemos. En cierta oportunidad, un pastor visitaba la iglesia, él recién había llegado a esa iglesia, y él, como buen pastor de iglesia, él quiso visitar también la sección de los niños, donde están los corderitos, donde están los niños de cuna, infantes, primarios, intermediarios, el club de aventureros, el club de los conquistadores. Quiso conocer a las personas que trabajaban con los niños y se encontró con los maestros y maestras, que son los pastores y pastoras que dirigen a los niños y niñas, y le hizo una simple pregunta: ¿qué están haciendo con los niños en la iglesia? Entonces el pastor encontró tres respuestas. Una de ellas le dijo: nosotros estamos cuidando a los niños mientras los adultos están en la escuela sabática. Otra maestra le dijo: yo estoy entreteniendo a los chicos de mi clase. Y otra le dijo: estoy enseñando a los niños para que sean ciudadanos de Dios en esta tierra y en el cielo. Las respuestas que encontró el pastor quizás sea el reflejo de lo que sucede en la actualidad con los niños y adolescentes que forman parte de nuestra iglesia. Muchos maestros y maestras y líderes, tanto aventureros, conquistadores, y no han entendido su función dentro del ministerio de los niños. Muchas veces desconocen hasta dónde llega tu trabajo, ¿cierto? Nosotros estamos sembrando para el presente y para el futuro, ¿no? Muchos desconocen hasta dónde llega su trabajo misionero. Es por ello que nosotros en esta clase queremos encontrar el verdadero camino al éxito en la enseñanza de los miembros más jóvenes de la iglesia adventista, ¿verdad? Es necesario explicar que las tres respuestas que dieron las maestras son diferentes, ¿no? Cuidar, entretener y enseñar no son sinónimos, son actividades muy diferentes. La persona el líder o maestro que cree que él está cuidando a los niños, el que cuida no enseña. El que entretiene no enseña. La televisión entretiene, pero no enseña. Y si enseña, enseña mal.
no tiene la respuesta que los niños tienen. Pero el que enseña produce cambios. Por lo tanto, cuidar, entretener y enseñar no son sinónimos, son actividades diferentes. Nosotros no hacemos el trabajo de cuidar como lo hacen las personas que se dedican a trabajar como babysitter o niñeras dentro de la iglesia. Nuestro trabajo abarca más que cuidar el aspecto físico, nuestro trabajo es para la eternidad. Claro que al niño tenemos que cuidarlo, que no se golpee, que no tenga abuso físico, un abuso sexual dentro de la iglesia, pero tu función tuya no es cuidarlos físicamente, tu función es lograr que el niño, ayudar al niño a que sea un niño fuerte espiritualmente. O sea, que no sientas que tu trabajo es de una babysitter, que el pastor te da por 1 hora en la escuela sabática, 2 horas en los conquistadores o aventureros, 1 hora, 4 horas en la escuela cristiana de vacaciones, y tu trabajo es que ellos estén bien cuidaditos, que no se golpeen. No, esa no es tu función. Es parte de tu función si cuidarlos, pero tu función principal no es cuidarlos. ¿No? Pero claro, vas a cuidarlos de que no se golpeen, no tengan un abuso o no reciban alguna mirada severa. Pero tu trabajo no es cuidar, tú no haces el trabajo de una babysitter. Nosotros tampoco no hacemos el papel de la televisión de entretener, ¿no? A los niños se les da programas cómicos para que ellos estén alegres, o programas noveleros donde ellos puedan llorar, o maybe le das programas de misterio, programas esotéricos para hacerlos meditar. Nosotros no entretenemos a los niños, ¿no? Los maestros y líderes que entretienen son los que a mí me dan más miedo, porque podemos tener por años entretenidos a los niños con películas, con campamentos, paseos, podemos tenerlo haciendo craft, pinte y pinte cada sábado, cada programa, haciendo cositas con piedras, haciendo actividades, salidas, a museos. Podemos tenerlos por muchos años entretenidos, pero los niños nunca aprenden de Jesús. Son las personas que asumen el rol de entretener a los niños, son personas que están en los departamentos de niños, están en aventureros, en los conquistadores, son personas que presentan grandes actividades donde participan los niños de la iglesia, pero el niño pasa buenos momentos, pero no aprende el mensaje de la misma actividad. Están haciendo un Jesús, están haciendo una cruz, pero no saben el significado de la historia. Están haciendo cosas interesantes, están recolectando mariposas, insectos, pero no aprenden que Dios es el creador. Pueden estar haciendo dramatizaciones, ¿no? Se disfrazan en Navidad de Jesús, María, José, se disfrazan de la vaquita, de los animales del establo, de los Reyes Magos, pero honestamente esa historia no tiene un significado para ellos. Y los podemos tener entretenidos por años. Por años entretenidos, pero no aprenden de Jesús. Los maestros y líderes que entretienen, a mí son los que más miedo me dan. Porque pueden tener todo 10, 15 años a los niños dentro de la iglesia, entretenidos con muchas actividades, pero los niños no han aprendido a conocer acerca de Jesús. Y llega un momento cuando los perdemos, se van de la iglesia. Porque los entretuvieron, pero nunca tuvieron una experiencia diaria con Jesús. Pregúntate, ¿cuántos niños se presentaron en la Navidad pasada? Se disfrazaron de pastorcitos, se disfrazaron de ovejas, de los Reyes Magos, se disfrazaron de María, José, del ángel, pero ¿cuántos de ellos conocían el significado de esa historia? A veces le damos mucha importancia al entretenimiento, pero no al mensaje que el niño tiene que captar. No debe ser un líder que entretiene, no debe ser un líder que cuida solamente. Porque por muchos años, como te digo, los tenemos entretenidos,
y el niño no pasa buenos momentos, ¿no es cierto? Pero no ha tenido una experiencia con Jesús, no ha tenido una experiencia con Dios. Y por lo tanto, es como cuando tú, después de ver la película Titanic, lloras, lloras con el final y luego apagas la televisión, se acabó el entretenimiento. ¿Cuántos niños han hecho un craft, un trabajo manual? ¿No? Me habían hecho la vestidura de José, ¿cierto? En Aventureros. ¿Cuántos han recolectado piedras? ¿Cuántos han recolectado mariposas? ¿Cuántos han pintado? ¿No? Pero ¿sabían el significado de eso? ¿Sabían que detrás de esos trabajos hay una historia de un Dios que puede tener, donde ellos pueden tener una experiencia con Dios, con Jesús? Por eso te digo, la persona el líder que hace mucho entretenimiento es el que más miedo me da. Porque puede tener a sus propios hijos, a los niños de la iglesia por muchos años entretenidos con muchas actividades buenas, pero el niño no aprende de Jesús. Entonces tiene que siempre ver un porcentaje. Porque los niños en Norteamérica, de 10 niños que crecen en la iglesia, 9 se van. ¿Y por qué? ¿Qué pasó? ¿No? Porque a lo mejor, aunque ellos estaban entretenidos, aprendieron las historias, pero nunca le aplicaron a su vida. Hicieron craft, pintaron, hicieron dramatizaciones, hicieron caminatas, paseos, pero nunca aprendieron el mensaje porque el entretenimiento nunca enseña al niño. Pero nosotros imitamos a Jesús. Es decir, nos preocupamos por la salvación de los niños y niñas a nuestro cuidado. Los cuidamos, los protegemos, que no sufran abuso o se golpeen, ¿no? Pero la educación cristiana adventista es redención, es sinónimo de redención. Es decir, llevar a los niños a que sean a la misma imagen como cuando Dios los creó. El niño, cuando él llega a la iglesia, ¿no? El maestro que enseña, ayuda, le da el conocimiento y que el niño tenga una experiencia con Dios a través de la práctica. A todos nos hubiera gustado ser parte de la historia cuando Jesús bendijo a los niños, pero cuán impresionante descubrir lo que el espíritu de profecía dice en cuanto a esta historia. Dice, cuando Jesús lo bendecía en estos niños puestos en relación con él, Jesús veía a los futuros hombres y mujeres que le darían su gracia y serían súbditos de su reino, y algunos de ellos llegarían a ser mártires por su causa. O sea, Jesús tenía una visión más amplia. Cuando él bendecía a los niños, sabía que esos niños iban a representar su iglesia, que ellos iban a crecer y que algunos de ellos iban a ser mártires, iban a morir por creer en él como su salvador personal. Sabía que le escucharían y le aceptarían como su redentor, con más facilidad que los adultos. Por eso estamos los líderes de la escuela sabática, los líderes de aventureros, los líderes de los conquistadores, los líderes de los niños en general, porque nosotros les enseñamos a ellos y ellos aprenden más fácilmente que los adultos. En su enseñanza descendía su nivel. Jesús no entretenía, Jesús no cuidaba, Jesús enseñaba, es decir, tomaba la palabra de Dios y la llevaba a su nivel de comprensión. Por lo tanto, la enseñanza de los niños y jóvenes abarca el presente y el futuro de ellos. Nuestros niños y jóvenes tenemos que entender que cuando tú enseñas a un niño, tú llegas a la clase preparado con la historia, cómo ellos van a aplicar la historia a sus vidas, siendo que esa historia bíblica pasó hace 3000 años, cómo ellos la pueden aplicar a su vida.
qué pueden hacer ellos, ¿no es cierto?, para actuar como el personaje de la historia, cómo ellos pueden compartir esa historia. Ahora, ¿qué piensan ellos de esa historia? Porque los niños cuando llegan a nuestras manos a las 9, a la hora de la escuela sabática, a las 9:30, o a las 3 en el Club de Aventureros Conquistadores, o a la hora de que empieza la escuela cristiana de vacaciones, los niños tienen que salir diferentes de cómo llegar. A eso le llamamos nosotros la educación cristiana adventista. El niño tiene que salir diferente de cómo llegó. Un mensaje, un versículo aprendido, una nueva forma de pensar, un nuevo estilo de vida, ¿no es cierto? Eso es lo que el líder que enseña produce cambios. El niño que llega a las 9:30, cuando sale a las 10:30 de la clase, tiene que salir un niño diferente, con un nuevo concepto, una nueva interpretación, una forma práctica, una religión práctica, tiene que salir diferente. De lo contrario, si el niño no sale diferente, es mejor que se hubiera quedado en su casa. Así de sencillo. Los niños de hoy, tenemos que lograr que los niños aprendan, apliquen, piensen, razonen, tomen decisiones, prediquen, practiquen diariamente. De lo contrario, no podemos limitarnos a solo contar historias como los cuentos de Disney o los cuentos de los hermanos Grimm, ¿cierto? Nuestros niños y jóvenes deben salir diferentes porque estamos enseñando. De cada clase que reciben en la iglesia, es decir, deben ser diferentes de cómo llegaron. A eso llamamos educación cristiana, es decir, lograr un cambio en sus vidas. Si los niños y niñas que están con nosotros salen diferentes de cómo llegaron, entonces logramos un objetivo, lograste enseñar. Si no salen diferentes, retornarán a sus casas, a la comunidad y al mundo como llegaron. Interesante, ¿verdad? Interesante es ver que nosotros no cuidamos niños, no entretenemos a los niños, no nosotros enseñamos a los niños. Claro, tú puedes hacer trabajos manuales, tú los cuidas, pero lo importante es que el niño adquiera el mensaje. Tu meta como líder es un líder que enseña, que produce cambios en la vida de los niños a través del estudio de la Biblia, a través de la oración, a través de los programas que tú programas, a través de dramas. Pero antes de cualquier drama o de cualquier craft, el niño tiene que saber el mensaje y el propósito de la lección y tener una nueva experiencia con Dios. Tú puedes tener a los niños 30 años pintando figuras de Jesús, pero nunca aprendieron acerca de Jesús. Pero tenemos que lograr enseñar a los niños a través de los diferentes medios y métodos que vamos a aprenderlo más adelante. ¿Por qué había 3 respuestas en una iglesia? ¿Por qué había 3 respuestas en la iglesia del pastor? ¿Recuerdan? Una le dijo, yo estoy cuidando a los niños, yo estoy entreteniendo a los chicos y yo estoy enseñando. Simplemente porque no había una unidad en el equipo de los líderes de los niños. Cada líder estaba dando lo mejor, pero algunos estaban haciendo lo correcto, otros lo incorrecto, a pesar que estaban haciendo cosas buenas. Tú puedes hacer cosas buenas, pero el niño no está aprendiendo acerca de Jesús. Entonces no había una unidad en esa iglesia, ¿cierto? La pregunta que nos hacemos es, ¿entretienes, cuidas o enseñas? Sabemos que entretener no es igual a cuidar y a enseñar. Cuidar no es igual a entretener y enseñar no es igual a entretener y cuidar. Son conceptos diferentes.
Tú tienes que hoy día como líder asumir tu rol, el rol que Dios te ha dado. El rol que Dios te ha dado es que tú seas un líder, un maestro de los niños. Por lo tanto, tu mente y tus dones tienes que usarlo al servicio de Dios, al servicio de los niños. Pero recuerda, tú no entretienes, como la televisión, que después de ver, ya tienes que apagarlo y el niño vuelve a la normalidad. Tú no los cuidas simplemente porque no haces el rol de una babysitter, una niñera. Tú enseñas, tú produces un cambio en la vida del niño. El niño cuando llega a tu clase, cuando termina, sale un niño diferente, con nuevos conceptos, nuevas ideas, nuevos métodos, a practicar una vida cristiana, a compartir el mensaje aprendido. Entre entretener, cuidar y enseñar hay una diferencia. Así que analízate en tu corazón y pregúntate, ¿qué es lo que yo hago con los niños de la escuela sabática, del Club de Aventureros, del Club de los Conquistadores, de la Sociedad de Menores? ¿Los entretengo? ¿Los cuido o los enseño? Recuerda algo muy importante. El más miedo me dan los niños que entretienen, los líderes que entretienen, porque por muchos años lo tienen entretenidos en tantas actividades que al final los perdemos, porque nunca aprendieron de Jesús, haciendo cosas buenas. Pueden haber estado haciendo crack, pueden haber estado haciendo dramas, pueden haber estado haciendo aún la obra misionera, repartiendo Biblias y folletos, pero el niño nunca supo cuál es el significado de esa actividad. ¿Cómo esto me ayuda en mi vida espiritual? En cambio, un maestro que enseña produce cambios, motiva al niño a tener una relación diaria con Dios, a ser práctico, un cristiano práctico, a compartir con otros, a tener una experiencia con Dios. Recuerda, las estadísticas en Norteamérica dicen que de 10 niños que crecen en la iglesia, 9 se van. Así, 9. De 10, 9 se van. ¿Por qué se van? Por alguna razón. Y una de las razones puede ser que por muchos años ellos no han aprendido de Jesús a pesar de estar en nuestros programas y actividades, pero nunca aprendieron quién era Jesús en sus vidas. Y lo triste es que cuando alguien se va de un niño que crece en la iglesia, se va de nuestra iglesia, hace las cosas que nosotros les hemos enseñado que no lo hagan. Tristemente. El niño toma, fuma, trabaja en sábado, se maquilla, se casa con personas, se va a fiesta, usa maquillaje, tatuajes, bebe alcohol, cosas que nosotros le hemos enseñado. Pero ¿qué pasó? Es porque los líderes tenemos que unirnos a ser lápices en las manos de Dios para enseñar, no cuidar y sobre todo no entretener. Que este sea el mensaje y que Dios nos ayude y comparte este mensaje para que otros maestros otros maestros y líderes de los niños asuman su responsabilidad de enseñar a los niños como Dios espera. Aunque vivimos en la época de la pandemia del coronavirus, Dios nos ha dado el Zoom y otras plataformas a través de las redes sociales donde los niños pueden enseñar, pueden aprender y predicar a otros acerca de Dios. Sobre todo la enseñanza, nosotros tenemos que actualizar nuestros métodos y más adelante vamos a ver métodos y técnicas que tú puedes enseñar cuando tú enseñas la Biblia. Que Dios me lo bendiga y sobre todo recuerden que nosotros tenemos que ser lápices en las manos de Dios.